Hola, este es el primer video que grabo específicamente para YouTube, fuera del formato clase abierta o charla relacionada con temas como que estudié. En este caso quiero hablar de concretamente, alguna cuestión de historia argentina. Quiero contar un poco mi experiencia con la historia argentina y con la educación, y un poco eso porque me parece que son inquietudes planteadas más bien desde la ignorancia y lo intuitivo, porque yo no solamente no soy historiadora, ni he leído mucho sobre la historia argentina, sino que recién ahora, a mis 31 años, me puse a tratar de saldar una deuda que creo que tengo con el aprendizaje sobre historia argentina, sobre todo el siglo XIX, porque, ahora voy a contar un poco más, voy a desarrollar. Entonces, esta vez como quería hacer un video como desde la ignorancia, ¿no? Y de una persona que por primera vez se enfrenta, ¿no? a lecturas sobre historia argentina. En este caso, yo empecé a leer hace varios meses, porque estoy leyendo otras cosas entre medio, porque es un libro largo y pesado. Historia de la Argentina, de Norberto Galazo, que es el libro que lo tengo acá. Que me lo regaló mi papá hace un par de años ya, no recuerdo exactamente cuándo. Y por fin, encontré el momento de voy a ponerme a leer esto. Y me hizo pensar un montón de cosas. Este es un video que me importaría bastante, particularmente que me comenten, ya sea críticas, ¿no? del formato, de qué les parece este formato, de errores que estoy cometiendo, de cosas que les gustaría, temas que quizás les interesaría que yo hable. eh, lo que se les ocurra, y me interesa mucho saber cómo fue las experiencias de otras personas con respecto a la historia argentina, si es común, es normal lo que a mí me pasó, la terrible experiencia que tuve yo en la escuela, y ahora, recién ahora, ¿no? Como que estoy descubriendo un montón de cosas y ya odiaba la escuela cuando iba a la escuela, ¿no? Pero ahora es como que siento que la odio todavía más porque descubro que lo poco que aprendí encima es como que es un horror. Había cosas que intuitivamente me parecían, ¿no? Y concretamente me interesa centrar este video. No quiero hacer algo muy largo, quisiera hacer algo también, que básicamente lo que quiero hacer es leer algunas citas de Sarmiento, ¿no? Porque hoy es el 11 de septiembre y me pasó que justo, casual, pero absoluta casualidad, lo juro, venía leyendo este libro y justo leo el capítulo sobre Sarmiento, que igual ya habla bastante de Sarmiento en general desde antes, Galazo, y que es una figura que a mí ya me parecía terrible desde la escuela, con lo muy poco que sabía y teniendo una versión como positiva, ¿no? De la escuela. Y ahora cuando leo estas cosas digo, qué terrible. Y quiero que pensemos también en como citas concretas, cosas que él mismo escribió, ¿no? Que está como súper, digamos, cosas que él escribió, ¿no? De su puño y letra. Eh, no, cosa de que no me digan, bueno, no, lo que pasa es que vos tenés esa visión de él porque, el libro está, el historiador está muy sesgado, que bueno, puede ser, pero eso no quita. Quiero ir justamente, voy a hablar de este libro, digamos, voy a sacar las citas de este libro porque es lo que yo vengo leyendo, pero son citas específicas de Sarmiento. No voy a hablar de las interpretaciones de nadie, son citas de Sarmiento. También me pasó, por eso dije, voy a aprovechar, voy a hacer un video hoy, ¿no? También me pasó que me encontré con un reel en Instagram de historias destacadas, que recomiendo ya, si alguien no conoce la página, síganlos, que hacen, es una página de divulgación histórica, ellos son recopados, yo no sigo mucho divulgación así en redes, paradójicamente no, porque es lo que yo hago. Y es de las muy pocas páginas que realmente me pongo a ver su contenido y a leerlo. Saben un montón, comunican súper bien, además, ideológicamente son afines a mí. Así que, siempre miro lo que suben. Y hoy subieron un video de Sarmiento en el que plantean, ¿no? Que hay dos visiones de Sarmiento muy contrapuestas y que las dos, son simplistas, ¿no? Como la que glorifica a Sarmiento, como la que dice, la revisionista, ¿no? Que dice que era un horror, ¿no? Que ahora, vamos a adentrarnos un poco en eso. A mí lo que me pasa con eso es que siento que las cosas malas dichas por él mismo son tan terribles que ver algo como bueno se me hace algo así como decir que, perdón, acá
hay una cosa, ¿no? Del lenguaje de YouTube. Hay un montón de cosas que no puedo decir porque tengo miedo de que YouTube me censure. Entonces, por ejemplo, en lugar de hablar de personaje histórico alemán conocido, ¿no? En los años 30 y 40, voy a decir Adolfo. Le voy a decir Adolfo. A mí me parecería como decir, bueno, sí, es muy simplista decir que todo lo que hizo Adolfo está mal, porque también había cosas buenas, ¿no? También él, bueno, la economía de Alemania mejoró, quería mucho a los animales. Y es como que digo, bueno, es un personaje tan oscuro, ¿no? No sé si quiero no es por comparar a estos dos personajes, sino el concepto, ¿no? A mí me cuesta muchísimo ver cosas buenas en una persona que dice, bueno, un poco todo lo que voy a decir a continuación. Es un poco desordenado quizás esto, porque realmente es como abrí, me puse a hablar, no sin ninguna presentación, sin notas, solamente tengo acá, bueno, anotadas dónde están las citas que quiero leer, así que disculpen. Todavía no sé bien cómo plantear este formato, así que también respecto de dónde mirar me cuesta un poco porque es como que es contraintuitivo tener que mirar el puntito que me está grabando, ¿no? Así que disculpen, pero pueden criticarme todas esas cosas, así yo sé bien qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo bien, y etcétera, ¿no? Para el futuro, para hacer mejores videos. Así que bueno, perdón por el desorden, ¿no? Ahora quiero ir un poco a comentarles mi experiencia en la escuela con historia argentina. En primer lugar, lo primero que quiero mencionar es que teníamos unos libros de texto que eran, bueno, obviamente era súper escueto, ¿no? Había mucha buena imagen, ¿no? Como para hacerlo interactivo para los chicos y todo. A mí todo lo que era símbolo patrio me parecía como, me fue generando con el tiempo un rechazo, ¿no? Esto es horrible lo que estoy diciendo, ¿no? Pero porque es eso, ¿no? Es como un discurso súper vacío de la escuela, ¿no? De actos, de tener que ir, formar, cantar canciones que me parecían horribles y escuchar discursos que me daban igual, que siempre decía medio lo mismo. Y siempre esta cosa, ¿no? De la bandera, la escarapela, bla. Y los libros, ¿no? Con esas mismas imágenes, toda esa cosa, ¿no? Como de súper repetitivo, etcétera. Tenía muy poco texto esos libros, no me acuerdo muy bien lo que decían, ¿no? Pero siempre se centraban como en cosas súper puntuales, ¿no? Personajes súper puntuales, y había un cuestionario siempre al final. Resulta que el cuestionario siempre, bueno, las preguntas que hacían, después exactamente lo que había que contestar para esas preguntas estaba marcado en el texto en negritas. O sea, literalmente uno ni siquiera tenía que leer ese reducido texto, sino que simplemente tenía que asociar qué era lo que estaba preguntando, ¿no? Y lo que estaba en negrita había que copiarlo, ¿no? Era como, bueno, de acá hasta acá, ¿no? Entonces, lógicamente, con esa forma de aprendizaje no aprendí nada, o sea, no me quedó nada de todo eso, era simplemente copiar, o sea, no procesaba nada. Las maestras tampoco sabían, la verdad, eso es así, era un desastre total, todo un desastre. Realmente tuve una educación muy mala, espero que haya sido particularmente mi experiencia así y sea bastante raro esto, bastante, no sé, quizás marginal. También sospecho que no es tan así porque yo hablo con gente de mi edad y no parece que tengan tampoco un conocimiento mucho más profundo que el mío. Siempre como había cosas como, por ejemplo, bueno, la figura de San Martín. Me gustaría quizás hacer un video sobre San Martín. Estuve a punto de hacer algo, pero es como para el 17 de agosto, pero nada, es como... también hay tantas cosas de gente que sabe realmente. El personaje de San Martín era como, bueno, la idea de prócer, ¿no? Como es un personaje vacío, como un modelo, como un símbolo que a mí no me dice nada porque lo que sé uno se queda con esas frases, ¿no? Como seamos libres, lo demás no importa nada, que no dice nada, no me dicen nada de quién fue San Martín, o sea, ¿qué es lo que me queda a mí de la escuela de lo que fue San Martín? Sí, héroe nacional, padre de la patria. Hice un post, de hecho, sobre eso en Instagram. Padre de la patria, seamos libres, tenía un caballo blanco, era correntino, ¿no? La cancioncita esa. Y cuando me pongo a leer, ¿no? Cosas que escribió San Martín, es como, vamos a expropiarles a estos chetos. Y digo, a mí me encanta, me parece genial. ¿Por qué no me dijeron esto en la escuela? Claro, porque en la escuela no pueden decir nada que sea, no sé, polémico quizás, o bueno, tiene una historia, obviamente todo esto súper encarado desde un oficialismo mitrista, ¿no? Bueno,
¿no? Que fue el que moldeó, ¿no? la concepción que tenemos, fue el que impuso, ¿no? Esa lectura de la historia argentina súper lavada de un montón de cosas y de un montón de sangre, ¿no? ¿No? De genocidio hacia los pueblos originarios. Bueno, nada. Muchísimas cosas, no sé cómo condensarlo, ¿no? Y por eso, bueno, quiero ir al punto, ¿no? El personaje de Sarmiento ya me parecía, mientras el personaje de San Martín me parecía como, bueno, esta cosa abstracta de que bueno, sí, padre de la patria, caballo blanco, etcétera, libertad. em, no me generaba nada negativo, era simplemente como la nada. Eh, el personaje de Sarmiento sí ya me repugnaba desde el momento, ¿no? Como, sobre todo después ya como cuando empecé hacia el final o más que nada en la secundaria, yo ya tuve una época no sé, 13, 14 años que era como súper anarquista, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como que yo era muy punk, entonces era como, bueno, leo a Kropotkin y todas esas cosas, ¿no? De adolescente. Para mí ya de por sí, las cosas como buenas que se decían de Sarmiento ya me parecían malas, así que es como que, bueno, después ya eso y descubrí un mínimo de lo malo, ¿no? De lo que es indudablemente malo para todo el mundo, ya bueno. Aún así cantábamos, ¿no? De hecho, muy pegadiza la marcha de Sarmiento, me parece la más pegadiza de todas, tengo que admitir. Pero bueno, nada, cuestión que me pongo a leer a Galazo, que lo cita muchísimo. Bueno, vamos a la primera cita que me anoté. Los que cometieron aquel delito de leso americanismo, está hablando de apoyar la invasión francesa en Argentina. Los que se echaron en brazos de la Francia para salvar a la civilización europea, sus instituciones, sus hábitos e ideas en las orillas del Plata, fueron los jóvenes. En una palabra, fuimos nosotros. Traidores a la causa americana, española, absolutista, bárbara. De eso se trata, de ser o no ser salvajes. No, bueno, un poco esto es bastante sabido, ¿no? Y también pasa que muchísima gente hasta el día de hoy lo comparte, ¿no? Esto de que todo lo europeo es mejor, ¿no? Blanco, civilizado, bien, versus, bueno, Latinoamérica, etc. Así que bueno, esto igual es super light, ¿no? Es como para arrancar, es absolutamente nada. Eh, eso es excelente, me encanta. Es un capítulo que habla sobre Urquiza y Sarmiento, indignadísimo con Urquiza, en quien tenía muchas esperanzas, ¿no? De que sea, bueno, como de que lleve la civilización. Después, bueno, lo conoce y lo va a odiar y se va no solamente desilusionar, sino que lo detesta. Y él mismo cuenta esto, ¿no? Esta anécdota. ¿Qué dice? Nubes negras y atormentadas se iban esparciendo por el cielo. El general me dijo, va a llover, y, con un tono de burla, van a mojársele las plumas. Era el caso que yo era el único oficial del ejército argentino que en campaña ostentaba una severidad de equipo estrictamente europeo. Súper icónico. Urquiza con esa frase, la verdad, eso me encantó esa anécdota y me encanta que Sarmiento redobla la apuesta, ¿no? Como él se siente orgulloso de eso, ¿no? De su cipallismo. Y vamos a continuar. Esto bueno, también respecto, ¿no? De la lucha, ¿no? Entre unitarios y federales. Dice, es una carta que manda Sarmiento a Domingo de Oro. Dice, nuestra base de operaciones ha sido la audacia y el terror, que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Algunas bandas de soldados armados recorrían las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. Fue tal el terror que sembramos entre toda esa gente, con estos y otros medios, que el 29 triunfamos sin oposición. Los gauchos, que se resistieron a votar por los candidatos del gobierno, fueron encarcelados, puestos en el cepo, enviados al ejército para que sirviesen en la frontera con los indios, y muchos de ellos perdieron el rancho, sus escasos bienes y hasta su mujer. El miedo,
Es como una enfermedad endémica en este pueblo. Esta es la gran palanca con la que siempre se gobernará a los porteños. Manejada hábilmente, producirá infaliblemente los mejores resultados. No, fíjense, Nona, siempre además en la escuela este énfasis, ¿no? Como en los valores, y el diálogo, y la democracia y la república. Y el padre del aula es Sarmiento, un tipo que literalmente dice, bueno, sí, nuestra estrategia básicamente consiste en asesinar, aterrorizar y matar a todo el que se oponga, que no esté de acuerdo con nuestro proyecto, básicamente. Y acá tenemos, bueno, lo que quizás es lo más monstruoso de todo y lo más, ¿no? Que yo no recuerdo nada de esto en la escuela y realmente es algo que es un terrible genocidio, increíblemente cruel, despiadado contra el Paraguay, que además la causa era que estaban levantando cabeza, ¿no? Que era un país que se estaba convirtiendo, bueno, que era, se estaba volviendo el más desarrollado de Sudamérica y bueno, eso tenía que ser domesticado, ¿no? Como siempre pasa, ¿no? Como en Latinoamérica, siempre que hay como un proyecto básicamente popular, hay que aleccionarlos. Y en este caso, bueno, esto me parece tan terrible, realmente como que fue lo que a mí más me impactó de cómo puede ser que todavía valoremos, ¿no? La figura de Mitre, que fue, bueno, quien además impuso su visión sobre la historia, siendo que fue un genocida, o sea, fue un genocida. Y está súper documentado y además no, ni siquiera era algo que estaban tratando de ocultar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice Sarmiento al respecto? Perdón, primero voy a leer algo sobre sobre bueno, los pueblos originarios en general y después voy a otro fragmento que habla en concreto sobre Paraguay. Bueno, primero dice, ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se les debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Después, bueno, sobre Paraguay, estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Bueno, ¿qué decía Sarmiento de los negros? Los negros ponían en manos de Rosas un celoso espionaje a cargo de sirvientes y esclavos, proporcionándole, además, excelentes e incorruptibles soldados de otro idioma y de una raza salvaje. Felizmente, las continuas guerras han exterminado a la parte masculina de la población. Y una para cerrar, ya como terreno de género, digamos, ¿no? Ya hablamos un poco de cuestiones, ¿no? De su cipallismo, de su clasismo, de su racismo, ¿no? Ahora vamos a hablar también de su civilizado comportamiento con respecto a las mujeres. Dice, con la señora Mendeville, la famosa Mariquita Sánchez, nos hicimos amigos, pero tanto que una mañana solos, sentados en un sofá, hablando, ella, mintiendo, ponderando, con la gracia que sabe hacerlo, sentí, vamos, a cualquiera puede suceder otro tanto, me sorprendí, víctima triste de una erección, tan porfiada que estaba a punto de interrumpirla y no obstante, sus 60 años, violarla. Felizmente entró alguien y me salvó de tamaño atentado. Bueno, por favor, pónganme like si les gustó, déjenme comentarios, repito,
Compartan. No sé por qué alguien le compartiría este video a alguien igualmente, pero bueno, es un poco lo que se supone que un youtuber dice, y ahora me estoy haciendo de youtuber, voy a decir cosas de youtuber. Y bueno, suscríbanse si no están suscriptos y pongan la campanita, hagan clic en la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, que no sé cada cuánto será, porque tengo muchos proyectos, pero después en la vida real es como que no termino concretando demasiado, o bueno, o muy, muy lentamente. Y bueno, díganme qué les pareció, por favor. No pasa nada si me bardean. También está bien que me digan, siempre aparece algún libertario diciendo alerta de flequillo. Y ahora es como súper apropiado porque justo me corté ayer. Eso también sirve para el algoritmo. Así que si me odian y me quieren dejar la mala onda, también está perfecto. Todo suma. Muchas gracias. Un beso grande y espero que nos veamos en un próximo video. Chau, chau.